fortalezas, derribando fortalezas, levanten un grito de gloria al Rey. Cristiana. Fundamentos de la vida cristiana. Este año 2023 dijimos que íbamos a hablar de fundamentos y son muchas cosas las que Dios quiere hablarnos a nosotros en medio de este tiempo. Hemos usado para ello la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Allí hemos encontrado algunos elementos importantes que el apóstol nos menciona como fundamentos para nuestra vida. Y hoy quiero recordarlos. He estado leyéndoles esta traducción bajo la palabra de Dios para todos, traducción palabra de Dios para todos, segunda carta del apóstol Pedro, segunda epístola universal, capítulo 1, versículos 3 al 11. Voy a leer nuevamente para ustedes. Dice: con su poder divino, Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así, nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro nos da una descripción hermosa de lo que debemos hacer en nuestra vida para fundamentarla hasta el punto de que esa vida se convierta en una vida agradable a Dios. Y los que no han estado en los mensajes anteriores pueden buscar en nuestra página de Facebook y van a encontrar los mensajes para que puedan tomar el hilo en medio de todo lo que hemos venido hablando. Así que, pero solamente como para introducirnos, Pedro está hablando de la fe, pero esa fe que nos lleva a creer que hemos sido salvos por Dios. La fe salvífica, la creencia en firme de que hemos sido rescatados del pecado por medio de nuestro Señor. Así que Pedro dice, ustedes tienen que estar seguros de esa salvación. ¿Cuántos están seguros de esa salvación? Amén. Y cuando ustedes estén seguros de esa salvación, es decir, de lo que Cristo ya hizo por ustedes, entonces deben añadirle a esa fe algunos ingredientes. Amén, amén. Y lo primero que Pedro nos enseñó fue añadirle a esa fe una virtud. En otras palabras, añádanle un carácter digno de parte de Dios. Añádanle a esa fe una vida digna de admiración, unos actos de vida que sean admirados por los demás. Añádenle virtud. Luego dice, añádenle a esa virtud el conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? ¿A qué se refería Pedro con el conocimiento? El conocimiento a Dios. Conocer a Dios. Y ese conocimiento a Dios se da a través de una relación profunda con Él. Cuando en medio de nuestra vida nos acercamos a Dios para conocerle. Y hablábamos el domingo anterior cómo debe ser ese conocimiento.
Porque ese conocimiento nos traerá entonces una muy buena relación, una excelente relación con Dios. Y esa relación, ese conocimiento de Dios, debemos añadirle algo, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. Debemos añadirle dominio propio. En nuestra lengua española y en la Biblia que nosotros hoy conocemos, vamos a encontrar algunas expresiones que, comparadas con el griego, van a tener diferentes interpretaciones para el griego, pero para el español es lo mismo. Hemos hablado, por ejemplo, en otras ocasiones, que nuestra Biblia traduce amor a muchas palabras griegas. Y para los griegos, el amor no era un solo bloque, un solo saco donde se arrojaban todos los sentimientos. Para ellos habían distintos tipos de amor. Y así como en el amor tenía muchas definiciones, así también el dominio propio. Por lo mínimo la Biblia tiene 2 definiciones. Y antes de referirme a la definición de Pedro, voy a referirme al dominio propio que Pablo nos menciona en su carta a los Corintios. Pablo nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Sí recuerdan, verdad? Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, ese dominio propio que Pablo nos habla en el griego es sopronismos o sopronismos. Esa palabra sopronismos tiene que ver con un autocontrol de mis emociones enfrentadas al temor que me producen algunas cosas. Es decir, que desde el punto de vista exegético, Pablo nos dice que yo debo aprender a controlar mis impulsos o mis emociones cuando éstas se detienen frente a un evento que me produce miedo. ¿Sí me estoy explicando? Hay miedos que nos paralizan. Hay situaciones que nos dejan perplejos y no nos permiten avanzar. Pablo está diciendo que muchas veces el temor se apodera de nuestras vidas y nos impide avanzar en la tarea que Dios nos ha entregado. Por eso él dice: Dios no nos ha entregado a nosotros un espíritu de cobardía o un espíritu de miedo que nos mantenga detenidos, que nos mantenga perplejos. Muchas veces el evangelio no avanza por el miedo de nosotros. Muchas veces no avanzamos en Dios porque nos da miedo los comentarios, lo que la gente pueda pensar. ¿Y qué van a decir mis amistades? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Será que si digo que soy cristiano entonces me van a aceptar o no me van a aceptar? Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y ese mismo Pablo dice: Dios no te ha entregado a ti un espíritu de miedo, un espíritu cobarde, un espíritu de temor, sino que por el contrario, ese temor que muchas veces quiere aparecer en medio de nuestras vidas, Dios te ha complementado con poder, con amor y con dominio propio. Ese dominio propio se refiere a ¿qué? A no dejarme frenar por las circunstancias, sino que por el contrario voy a tener control de mis emociones y voy a avanzar a la tarea que Dios me pide. Amén. Ese dominio propio, sopronismos, es el que nos habla Pablo. Algunos lo llaman autocontrol o dominio propio. Pero no es el dominio propio o no es el autocontrol
del cual Pedro nos relaciona en su segunda carta o en su segunda epístola. Porque cuando hablamos aquí o cuando leemos aquí en esta segunda carta de Pedro, que es la que acabamos de leer, vamos a encontrar también con la palabra dominio propio, pero en el griego significa enkrateia. Esa enkrateia que Pedro habla, sí significa dominio propio, pero tiene que ver con la continencia. La primera era sacarnos de una situación de miedo que nos detenía. La segunda es cuando vamos demasiado acelerados y entonces tenemos que nosotros detenernos ante las circunstancias. ¿Sabe para qué? Para no ofender a Dios. Allá, el amor de Dios me empuja. Acá el amor de Dios me detiene. ¿Sí me estoy explicando? A eso se refiere Pedro cuando nos dice que al conocimiento de Dios debemos agregarle dominio propio. ¿Conoces a Dios? Si lo conoces realmente, si lo conocemos realmente, tenemos que abstenernos de fallar. A mí me gusta este texto, me encanta, porque cuando nosotros logramos descifrar todo lo que significan estas palabras, vamos a encontrar que es totalmente certero la afirmación de Pedro cuando nos dice que entonces si aplicamos todas estas cosas en nuestra vida, no caeremos. Wow. No caeremos. Todo esto son fundamentos para vivir una vida cristiana. Cuando tú conoces a alguien, hablábamos el domingo anterior, que ese conocimiento, el cual quise asimilarlo a la relación que tenemos con aquellas personas cercanas, específicamente hablaba de una relación de pareja, pero también puede ser una relación de padre e hijos o de hermanos. Cuando logramos entender lo que a esa persona le gusta y lo que no le gusta. Tú sabes lo que a las personas que tienes cerca de ti les gusta. Y cuando quieres agradarlos, haces lo que a esa persona le gusta. Pero cuando quieres desagradarlo, entonces haces lo contrario. Pues somos así, ¿verdad? Así es, amén. Me gusta el arroz con pollo. Cuando la esposa está contenta, entonces te hace arroz con pollo. Cuando no va de salchichón. No me gusta el ají en la comida. Cuando está molesta te sirve ají. Para demostrarte que está molesta contigo. ¿Cierto que sí? Aunque mi esposa no hace eso. Aclaro para que no haya malos entendidos, ¿verdad? Pero a lo que me quiero referir es que nosotros sabemos, cuando vivimos con alguien, cuando compartimos con alguien, cuando conocemos a alguien, sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta. Así es. ¿A qué nos debe llevar el conocimiento de Dios? A saber lo que a Él le agrada y lo que no. Y ahí entonces es donde debe aparecer este ingrediente que para Pablo también significa un fruto del Espíritu Santo de Dios en mí. Yo debo aprender a abstenerme de hacer aquello que a Dios no le agrada. Vivimos en un mundo que tiene una naturaleza pecaminosa. Estamos sujetos bajo nuestro cuerpo
el cual tiende a pecar siempre. Y no me refiero solamente a lo moral, me refiero a todos los ámbitos de nuestra vida. Ante un insulto que alguien te dé, la primera reacción que yo tengo es insultarlo también. Porque es que yo no soy menos que él. Ah, tú sabes gritar, yo también sé gritar. Tú sabes decir barbaridades, yo también sé decir barbaridades. A ver quién se cansa primero. Eso es comportarnos de forma instintiva. ¿Y sabes a quién le dio Dios los instintos para defenderse? A los animales. El hombre tiene instintos, pero Dios le dio al hombre un ingrediente superior al instinto que se llama razón. Y esa razón debe ser alimentada con la sabiduría. Para que nosotros no actuemos de forma instintiva, sino que meditemos antes de. A eso, a esa meditación o a esa abstinencia, la Biblia la llama dominio propio. En nuestro mundo somos muy dados a la aceptación. ¿Qué significa eso? Que yo a veces tengo que hacer cosas que quizás a mí no me agradan mucho, pero para que los demás me acepten. Porque al hacerlo voy a pertenecer al grupo de mis amistades y entonces voy a comportarme como ellos, voy a hacer las cosas que ellos hacen y me voy a sentir bien porque me van a aceptar. Pero muchas de las cosas que a veces hacemos bajo esas circunstancias a nosotros no nos agradan. Sin embargo, decidimos hacerlas porque queremos ser aceptados dentro de un grupo social. Y ese es el gran problema de aquellos que quieren vivir una vida en Cristo, pero también quieren compartir una vida fuera de Él. Y que de cierta forma nos comportamos como en algún momento se comportó el pueblo de Israel, porque claudicamos entre dos pensamientos. Fue lo que el profeta Elías en un momento dado le dijo al pueblo: ¿ustedes por qué están claudicando entre dos pensamientos? Si Dios, para ustedes, si Dios es Dios, entonces adoren a Dios. Pero si Baal para ustedes es Dios, entonces adoren a Baal. Pero no intenten agradar a los dos señores. ¿Sabe que es un pensamiento tan certero? Te voy a decir algo que de pronto puede sonar feo, pero a Dios le agrada más el que es mundano que el que es mundano cristiano. Para Dios es mejor que el mundano sea mundano. Apocalipsis en sus líneas dice: en los últimos tiempos el que es santo, santifíquese más, pero que el que es inmundo, que se llene más de inmundicia. Parece que fuera algo así como extraño, pero es verdad. Tú y yo tenemos que aprender a definir qué queremos. Si vamos a ser cristianos, vamos a santificarnos, Señor. Padre, ayúdame a santificarme, ayúdame a tener dominio propio en mi vida, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Pero si voy a tratar de estar allí, eso Dios te dice: sabes que mejor métete de aquel lado, enlódate más y no te pongas a inventar cosas raras. No parece un consejo cristiano, ¿verdad? Pero lo es. A Dios no le gustan las apariencias. A Dios le gustan las realidades.
porque lo tibio para Dios, Él lo vomita. Hay cosas que son sabrosas frías y hay cosas que son sabrosas calientes. Pero algunas cosas tibias no. El agua tibia es desagradable. El agua helada dice que muchas veces es dañina, pero a mí me agrada, me encanta tomar agua helada. El agua caliente nada más en sopa. Pero el agua tibia sí no pasa. Cuando tú y yo tenemos un conocimiento de Dios y conozco lo que a Él le agrada a través de su palabra, por eso es que es tan importante conocer la palabra de Dios. El escritor de Hebreos dice que no hay profecía más segura que la que ya está escrita. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que yo debo primero aprender a conocer lo que la palabra de Dios me enseña y no dejarme guiar por lo que otros me dicen. Porque en lo que los otros me dicen puede haber un error. Y si yo no estoy sujeto a lo que conozco, a la palabra de Dios, yo me puedo desviar por lo que otros me dicen. Esa es la razón por la cual hoy hay un sinnúmero de doctrinas erróneas que arrastran por doquiera a aquellos que no tienen un buen conocimiento de la palabra. Por eso es que la vida cristiana no consiste en venir a un culto los domingos o los viernes. La vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es aprender a vivir como Cristo vivió y como el Señor quiere que vivamos. ¿Y cómo quieres vivir una vida si no sabes cómo vivirla? Nosotros, y digo nosotros los colombianos, no sé si los latinoamericanos, lo hablo por mí. Si de pronto estoy errando, me perdona la persona que me está escuchando, pero lo digo por mí. Nosotros, generalmente cuando compramos algo, no nos gusta leer el manual de instrucciones. Amén, para nosotros amén. Eso es Amén. una perdera de hoja. Amén, amén. Oh, me cae bastante. Compra la cosa y dice, no, pero es que, hombre, esto es, y viene en portugués, en inglés y en español, no, eso no, yo no voy a leer eso. Y comenzamos a armar y dañamos una pieza, partimos una cosita, y después dices, se dañó, pero bueno, lo voy a pegar con goma, le voy a ver. Entonces hacemos coloquialmente decimos, hacemos una empanada, ¿verdad? Por no leer el manual. Yo le digo a mis hijos, me compraron algo de mala calidad, se me dañó la mano. Por no leer el manual. Así es. Cuando no tenemos el manual o cuando no leemos el manual, hacemos lo que nosotros pensamos que está bien y terminamos dañando aquello que está nuevo. Sí. Entonces decimos, como dice hermana Dani, que estaba de mala calidad. ¿Sabes qué pasa cuando no conocemos la palabra? Nos equivocamos. Fallamos. Vivimos vidas que a Dios no le agrada. Una vez más te repito, cuando yo logro tener un conocimiento pleno de Dios, cuando logro conocer a Dios de la forma correcta, entonces yo voy a aprender a tener dominio propio frente a aquellas cosas que no están bien. La carne me va a arrastrar, porque mi naturaleza, cuando hablo de la carne me refiero a mi naturaleza pecaminosa, a veces me quiere obligar a pecar. Yo me he encontrado con personas, incluso he conversado con amigos que me han dicho, hey Elmer, lo que pasa es que sabes que a veces, mi hermano, yo no quiero hacerlo, pero lo hago. Una vez hablando con una persona adicta a las drogas, llorando me decía, he intentado, mi hermano. Llorando me decía,
Yo intento y he durado días sin consumir, pero llega un momento en que no puedo y yo siento que me arrastra y tengo que entonces drogarme otra vez. La carne te arrastra a ello. Lo mismo ocurre con el alcohol, lo mismo ocurre con el sexo, lo mismo ocurre con el chisme, lo mismo ocurre con la rabia, lo mismo ocurre con las malas palabras, ocurre con todo aquello que hacemos y que no podemos detenernos. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos dominio propio. El dominio propio no lo venden en la esquina, ni lo compramos en el supermercado. Lo adquirimos en una búsqueda constante del Señor. Amén. No podemos controlarnos por nuestras propias fuerzas. Créeme que no podemos. Podremos hacer el mayor de nuestros esfuerzos, pero no vamos a lograrlo. A veces queremos hacer el bien. Sabemos que es el bien, pero no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque el pecado parece ser más fuerte que nosotros. Hay un texto escrito por Pablo, primera carta a los Corintios. Pablo hablando acerca del pecado y hablando acerca del dominio propio. Pablo dice, sino que al contrario, es decir, antes de dejarme arrastrar por el pecado, yo voy a golpear mi cuerpo. Y esto no es un lenguaje físico, aunque a veces hay que hacerlo, hay que hacerlo. Esto se refiere a un lenguaje metafórico. Pablo dice, yo debo golpear mi cuerpo, pero me gustan unas versiones de ese mismo versículo. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. La Nueva Tradición Viviente dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces se habla de una disciplina. Se habla de un constante accionar para que me lleve al punto de poder entonces decirle a mi cuerpo, no lo vas a hacer. Esa disciplina, esa fuerza que solamente sabemos que es aplicada por el Espíritu Santo dentro del ambiente que estamos hablando, es llamado dominio propio. Dominio propio es cuando entonces yo voy a toda velocidad y encuentro que voy a pasar la línea, voy a pasar aquel punto que me va a llevar a pecar y entonces me voy a detener con fuerza y aunque el cuerpo me quiera llevar, aunque el pecado me quiera arrastrar, yo digo voy a golpearte y voy a detenerme aquí firme, no lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no quiero desagradar al que me llamó. Amén. No lo quiero hacer. Y no porque otro me está viendo, sino porque Él me está observando. Amén, amén. El dominio propio no tiene mucha trascendencia en público. En público generalmente nos comportamos bien, porque nos están viendo. Así que el dominio propio en público no es tan efectivo, porque hay una
hay un ingrediente adicional que lo opaca un poco y se llama el qué dirán. Entonces en público el dominio propio no trabaja mucho, sino que trabaja el qué dirán. ¿Cierto? Entonces yo no, ay, si me equivoco, no, porque después qué dirán. Así que en el público el qué dirán está por encima del dominio propio, pero no privado. En lo oculto, en la soledad, cuando nadie está observando, cuando no hay personajes que puedan estarnos mirando, debemos acordarnos que nuestra vida no consiste en agradar a los demás, sino en agradar ¿a quién? Por eso Pablo dice, voy a golpear mi cuerpo y lo voy a obligar a obedecerme. Lo voy a disciplinar hasta el punto que le voy a decir, tú a mí no me dominas. Cuando el mismo Pablo en la carta a los Gálatas habla de la lucha constante que hay entre el espíritu y la carne. La carne siempre va a tender a pecar, el espíritu va a mantenernos en santidad. Y esa es una lucha constante. Constante. Nunca tendremos la suficiente fuerza de parte de Dios. Escúchame lo que te voy a decir para que no sea malinterpretado. Nunca obtendremos, mientras estemos en este cuerpo, la suficiente fuerza como para aguantar, o para más bien, para impedir que el pecado llegue a nuestra vida o a nuestra mente. Nunca alcanzaremos un nivel espiritual tal para que la tentación no llegue. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que la tentación va a llegar siempre. ¿Estás escuchando? La tentación va a llegar siempre. Y a veces llega, como le pasó a Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. A mí me llama la atención cuando en los evangelios se nos dice, y Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El de Dios. Fue llevado por el desierto para que fuese tentado por Satanás. ¿Ah? Cualquiera diría, ayuné 40 días y 40 noches, me faltan nada más las alas. Y resulta que al abrir la puerta de tu casa, las alas desaparecen y te encuentras allá con Don Sata preparándote para probarte. Y entonces, la misma escritura dice que cuando Jesús lograba vencer la prueba, el escritor de los evangelios dice, y el demonio se alejaba de él por algún tiempo. El mismo escritor del Génesis dice que Satanás anda agazapado, esperando a cualquier momento, ¿para qué? Para lanzarse sobre ti. El pecado no descansa. La tentación no descansa. Por eso es que nosotros debemos, como dice Pablo, disciplinar nuestro cuerpo, someterlo, aplicarle dominio propio, aguantarlo. Va muy acelerado, detente. Está muy cógela suave. Nuestra vida a veces nos permite, vivimos en un mundo que nos obliga a vivir acelerados a veces. Bueno, nos obliga, no, nos invita a vivir acelerados. Y eso es como algo ya inconsciente. Se lo he dicho muchas veces. A veces vamos en el carro y voy a velocidad, y Mónica me dice, ¿para dónde vas? A la casa. Aquí
vas, Oscar? Aquí estamos todos. ¿Verdad que sí? ¿Para qué ir rápido? Si vamos todos. ¿Pero sabes por qué? Porque ya estamos impregnados de que tenemos que ir rápido, de que tenemos que andar a toda velocidad. ¿Y para qué? Si aquí vamos todos. Entonces Dios la usa para decirme, aguántate, cógela suave. Si vas a 80, deja 40, 50 y vas viendo lo que está pasando alrededor y ya, no pasa nada. Te pitan, échate a un lado para que los demás pasen. Ya. Así pasa en nuestra vida. Vamos tan acelerados corriendo hacia al despeñadero y el Espíritu Santo nos dice, ¿para dónde? Cálmate. No, cálmate. No vayas tan rápido. No vayas deprisa. Detente. ¿Qué es aquello que está pasando en tu vida que constantemente te hace fallar? Algunos, escúchame bien, algunos les falta dominio propio para avanzar porque el temor los tiene detenidos. A otros les falta dominio propio para detenerse porque van demasiado acelerados. ¿Tú conoces a Dios? Es la pregunta en esta mañana. ¿Qué tanto conocimiento tienes de Él? No digamos como dice el hermanito, ay, es que Dios me conoce, Él sabe que yo soy así. No. Esa es la peor excusa para pecar. Es la peor excusa para pecar. Ay, Dios sabe, Él me hizo así. ¿Quién te dijo que Dios te hizo así? ¿Sabe qué dice Génesis? Que Dios todo lo que hizo, ¿lo hizo qué? Perfecto. Así que tú no puedes argumentar que Dios te hizo así para seguir pecando. Dios no te hizo así. El pecado te hizo así. Bueno, yo no escucho casi amén. No sé si es que, Brandon, si está bien el sonido, ¿verdad? ¿Quiénes han dicho, es que Dios me hizo así? Parece que ayer lo que hizo son ángeles. Yo no tengo por qué predicar aquí. Diariamente lo vemos en el espejo. Yo he visto de vez en cuando a alguien por ahí en el espejo. Que yo soy así. No eres así. El pecado te ha hecho así. Dios te ha dado un ingrediente que debes aplicarlo a tu vida cristiana que se llama dominio propio. Antes de gritar, dominio propio. Antes de insultar, dominio propio. Antes de mirar, dominio propio. Antes de decir, dominio propio. Amén. Amén, amén. Dígame amén para saber que estamos aquí. Amén. Con lo que hemos dicho hasta hoy, entonces yo digo, Señor, no vaya tan rápido que me faltan algunas cositas por ajustar aquí porque y apenas llevamos 3 y son 7, 8. Añádale a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento y a tu conocimiento dominio propio. A
a tu dominio propio constancia o perseverancia. Eso lo veremos el próximo domingo. Me agrada también esa palabra. Dios nos ayude. Amén, amén. Dios nos ayude a construir, a formar, a desarrollar un fundamento sólido en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos creen que tienen el dominio propio al 5% más o menos? 3%. Está como agotando a veces. Está como mi celular que brinca del 90 al 45 enseguida, así. Vaya y sin más. ¿Saben qué es lo hermoso de la palabra, mis amados? Nos confronta. Amén, amén. Eso es lo hermoso de la palabra, que nos confronta y nos dice: Amén, amén. Pablo dice que es como un espejo que nos muestra. A veces le decimos: Señor, háblame, pero lo que estamos diciendo es: Señor, dame una promesa bonita para yo llevar para casa una promesa bonita. ¿Sí? Y a veces Dios no te da una promesa bonita, pero te da una palabra para que cambies tu vida y sea una vida bonita para Él. Amén, amén, amén. Porque es bueno y es hermoso cuando queremos que Dios nos dé cosas bonitas. Eso es grandioso. Pero también es hermoso cuando nosotros le damos una vida bonita a Dios. Que Él diga: ese es mi hijo, esa es mi hija, no estoy tan agradado de eso. Uno de los textos que más me quebranta a mí, cada vez que lo leo, cada vez que hablo sobre eso, es el bautismo de Jesús, cuando Jesús es bautizado por Juan. Jesús, compartí eso con mi esposa hace días. Jesús viajó de Galilea al desierto de Judá a ser bautizado por Juan en el Jordán. Nosotros leemos en la Biblia rapidito, pero ese es un tramo largo. Es un tramo largo. Y Jesús se dio esa caminada porque no había ni tren, no había motocarro, no había transmetro, no había avión, nada de esas cosas. Ni burro, porque los burros eran caros en ese entonces. Y Jesús caminó todo ese trayecto para venir a ser bautizado por Juan. Y cuando Juan lo iba a bautizar, Juan le dice: no, ¿por qué vas a hacer? Más bien bautízame tú a mí. ¿Sabes qué le dice Jesús? No te pongas pesado, Juan. Es necesario que cumplamos toda justicia. Es decir, es necesario que nos vinculemos a la voluntad de mi Padre. Jesús era un hombre sin pecado, sin embargo se bautizó para perdón de pecados, porque Él sabía que había venido a morir por nuestros pecados. Así que cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan, listo, nos quedamos en que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma, y pintamos a una paloma descendiendo sobre la vida de Jesús, pero a veces descuidamos el texto que sigue después. Dice: y el cielo se abrió y se escuchó una voz del cielo que decía: ese es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Amén, amén. Yo me complazco. Wow, le dije muchas veces al Señor: Señor, ¿será que alguna vez tú vas a decir de mí que te complaces en mí? ¿Será que algún día tú dirás que te complaces en mí? Que mi vida
placentera para ti. Hay que trabajar duro, mis amados. Hay que trabajar duro. Para que en algún momento de nuestra vida Dios pueda decir: ese es mi hijo, esa es mi hija amada. Para ello tenemos que fundamentar nuestra vida de la mejor manera y añadirle a esa fe todos estos ingredientes. Dios nos ayude. Colócate sobre tus pies un momento. Levanta tus manos al cielo. Yo no sé cómo está tu dominio propio hoy. Ojalá y esté al 100. Pero si no está al 100, sino al 80, al 70, al 50, al 40, al 30, al 10, al 5, al 1, vas a decirle al Señor: Padre, aquí estoy. Ayúdame a añadirle a mi vida dominio propio. Díselo con tus palabras. Tú sabes qué está pasando. Tú sabes lo que está ocurriendo en tu vida. Tú sabes cómo están las cosas allí. Dile al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame. Quiero añadirle a mi fe dominio propio. Quiero añadirle a mi seguridad de que tú me has salvado. Quiero añadirle dominio propio. Enséñame, Señor. Enséñame. Que podamos decirle como un día lo declaró Moisés en el Salmo 90. Enséñame de tal modo a contar mis días que pueda traer al corazón sabiduría. Permíteme aprender a discernir mis días, a ubicarlos dentro de tu contexto, para poder alegrar mi corazón al saber que te estoy agradando a ti, Señor. Muchas veces juzgamos, escúchame bien, muchas veces juzgamos y cuestionamos a Dios cuando una cosita nos sale mal. Lo juzgamos, lo cuestionamos y le decimos: Señor, tú ¿cómo que te olvidaste de mí? Si ese mismo pensamiento fuera de Dios hacia nosotros, ¿qué diría Dios de nosotros? Te equivocaste, te volviste a equivocar, volviste a equivocarte. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? Pero te sigo amando. Te sigo amando. Y sé que lo vas a lograr. Sé que vas a alcanzar el nivel que yo quiero que alcances. Enséñame a contar mis días. Le dijo Moisés al Señor: enséñame a contar mis días. Enséñame a contar mis días. Enséñame a dar un paso a la vez. Jesús dijo que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Bendito Dios, aquí estamos delante de ti. Hoy queremos, Señor,
ministrar esta cena. Y te pedimos que esta cena sea una cena de restauración. Hoy te pedimos que a través de este compartir podamos recibir la fuerza necesaria para tener dominio propio, Padre, ante aquellas circunstancias que nos invitan a fallarte. Danos la capacidad de obedecerte y de vivir para ti. Yo quiero pedirte ahí en la misma reverencia, con la misma actitud, vas a levantar tus manos al cielo. El Ministerio de Alabanza va a entonar un himno para compartir la cena. Pero antes me quiero despedir de mis hermanos que nos ven a esta hora a través de las redes sociales. Dios les bendiga de manera especial. Los esperamos el próximo domingo a esta misma hora, deseando que Dios siga dándoles lo necesario para que ustedes puedan fundamentar su vida en el Señor. Los bendigo y los esperamos. Dios les guarde.